Saludos. Vamos a hablar de los aportes a la física en los tiempos de Galileo, del siglo XVI hasta el siglo XVII. Dentro de esos personajes está Steven, que nació en el año 1548 y murió en el 1620. Steven tiene una similitud, o sea, deja unas huellas como Arquímedes. En su obra señala la cúspide de la mecánica, limitada exclusivamente a la estática. Steve en su época, en el tiempo de su juventud, fue un tenedor de libros, empleo que abandonó para realizar largos viajes que lo llevaron hasta Suecia. Se estableció luego en La Haya, donde acaparó su mayor éxito como constructor de diques y fortificaciones. En esa época se le llamó el ingeniero Steven. Gracias a Steven, por ejemplo, en una de sus teorías dice que la imagen de los dos planos inclinados rodeados por la cadena sin fin figura en la portada del libro de Steven. O sea, una imagen muy emprendedora del libro que en ese tiempo lo hizo, pero en su época no fue tan expandido. Steven logró también determinar la condición del equilibrio estable e inestable de los cuerpos flotantes. También Steve se aproxima más que sus procededores al principio de los desplazamientos virtuales. Otro personaje de esa época se llamó William Gilbert, que nació en el año 1544 y murió en el 1603. Fue el primero en sistematizar el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Habló por primera vez de la electricidad. Descubrió que el fenómeno afectaba a otros objetos además del lámpara. También Gilbert demostró que la Tierra se comporta como un imán gigantesco. También Gilbert es el padre de la electricidad y el magnetismo. Gracias a él, las propiedades de los cuerpos eléctricos se pudo descubrir en esa época. Otro de los personajes del siglo XVI al siglo XVII se llamó Galileo Galilei. Su padre, Vicente Galileo, y tuvo un discípulo llamado Bibini, que fue su primer biógrafo. A Galilei se le conoce como uno de los más grandes genios de esa época. Galileo profundiza el conocimiento de los elementos del geómetra griego Euclides. Recuerden que Euclides, de sus grandes obras, dejó un libro llamado Los Elementos. También Galileo corrobora con la regla muy general de que la fase más fecunda en la vida de un investigador es el fin de su tercera década. O sea, Galileo era una persona que precisaba mucho en razonamiento y deducía para su experimento. Galileo en la época reconstruye lo que es el telescopio, le da una visión diferente al telescopio anterior y logra cambiar la perspectiva
en esa época sobre los planetas. Galileo reconoce que el destino de un móvil está indisolublemente ligado a su inercia. La ilustra en el empleo de ello hace para determinar trayectoria de un proyectil. También Galileo estudia el tiro oblicuo y establece posiciones y dimensiones de la parábola para todas las direcciones posibles del proyectil. Galileo también introduce en la mecánica la noción de aceleración. Galileo también dice que la fuerza no determina ni posición ni velocidad, pero produce aceleración. Galileo forja también las leyes de la naturaleza en sus investigaciones sobre problemas de la estática. Galileo dice que Steven reconoció que un sistema de poleas en equilibrio, los productos de cada uno de los pesos por las magnitudes de sus respectivos desplazamientos son iguales. Galileo extiende este descubrimiento a otras máquinas simples, como cuáles: la palanca, el torno, el tornillo, lo generaliza y lo profundiza. Galileo dice que los determinantes del movimiento no son solamente los pesos, sino también sus alturas de caída, las magnitudes de sus desplazamientos. Ese fue Galileo. Ahora bien, hay un personaje llamado Tycho Brahe, que nace en el 1546 y muere en el 1601. Tycho Brahe proporcionó los datos para las tres leyes de Kepler. Brahe es un incomparable observador, fue un teórico. Había rechazado el sistema de Copérnico para emitir otras hipótesis, cúpula infeliz entre la vieja y la nueva doctrina. Brahe fue uno de los personajes que ayudó en muchas cosas a Kepler, ya que sin esas teorías, esos conocimientos, Juan Kepler no había podido realizar las tres leyes. Entonces, vamos a hablar de Juan Kepler, que nace en el año 1571 y muere en el 1630. Kepler recibió la naturaleza igual que Newton. Hay algo muy importante, que Kepler tiene una similitud en Newton, porque él nació con la misma frágil en su cuerpo que Newton. Hijo de padres borrachos y de madre alejada de sus deberes, tuvo una infeliz infancia. También se enfermó mucho como Newton. Pero ¿qué pasa? Que Kepler tenía un destino. A Kepler le mandaron a estudiar medicina, pero esa no era su pasión. Luego Kepler descubre en las matemáticas que es su hobby. Kepler publica en 1596 su Misterio, obra que le vale la amistad de Galileo y llama la atención del gran astrónomo Tycho Brahe. En ese momento, el primer matemático y astrólogo del emperador Rodolfo II de Corona. Brahe en esa época conoce a Kepler. Es una persona muy importante dentro del mundo de las matemáticas y astrólogo de un emperador, de Rodolfo II. Brahe muere a destiempo y luego esa posesión se la otorgan a Kepler. Entonces, gracias a los manuscritos que Brahe tenía, Kepler puede lograr las leyes del movimiento planetario, o también llamadas leyes de Kepler.
La primera ley, la primera ley de Kepler, la ley de las órbitas, creada en 1609, dice que la órbita de cada planeta es una elipse con el Sol en uno de los dos bases. En esta ley estableció que todos los planetas en nuestro sistema solar se movían en órbita elíptica con el Sol en un foco. Luego, en la segunda ley de Kepler, ley de las áreas iguales, publicada en 1609, dice que una línea imaginaria que conecte planetas a un Sol barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Esta segunda ley se basa en la velocidad del objeto mientras sigue su órbita. Esto quiere decir que la velocidad del planeta no es constante. Entonces, en la tercera ley de Kepler, o ley de los periodos, en el año 1618, dice que el cuadrante del periodo de la órbita dividida por el cubo de radio de la órbita es igual a una constante para ese objeto en órbita. Esta ley lo que le quiere decir, señores, es que el tiempo que demora un objeto en dar una vuelta, dividido por el cubo de la distancia promedio entre este y el Sol, es constante. Pero lo interesante es que Kepler por 9 años continuó sin tabla, logaritmos, sin máquina calculadora, sin otra ayuda que se incansable hasta el 18 de mayo de 1618, el día en que, obedeciendo una súbita inspiración, formuló la hipótesis que se estableció en su tercera ley. O sea, Kepler era una persona bajante, descubridor, no como en los tiempos de ahora. En los tiempos de ahora usted utiliza una calculadora, utiliza una computadora. En esa época donde estaba Kepler, para ellos ese cálculo, él duró 9 años con consistencia imaginándose para poder crear la tercera ley de Kepler. Es impresionante de estos grandes aportes que hicieron estos personajes en esa época. Gracias por su atención y nos vemos en otros videos.